Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Tomás Aguilar. Y lo que voy a contar no es algo que me guste recordar, pero desde que salí de ese lugar no he podido dormir sin pensar en lo que vi. Llegué a la Sierra de Hidalgo buscando trabajo, sin nada más que una mochila y la idea de quedarme unos días en cualquier pueblo tranquilo. El camino fue largo, de terracería, con curvas cerradas y barrancos que parecían no tener fondo. No había señal, ni tránsito, ni ruido. Solo el viento pegando contra los árboles y ese silencio pesado que se siente en los oídos. El pueblo apareció de pronto, como escondido entre cerros, con casas de piedra y techos bajos, todos alineados sin orden aparente. No había letreros ni nada que indicara su nombre, y la gente que vi caminando por las calles de tierra apenas volteaba a verme. Pensé que era normal, que no estaban acostumbrados a ver forasteros. Aún así, algo me incomodó desde el inicio, como si todos supieran algo que yo no. Me bajé cerca de una tiendita vieja y pregunté si había algún lugar donde pudiera quedarme unos días. La señora que atendía no me sonrió ni una sola vez. Me miró de arriba abajo antes de decirme que podía rentar un cuarto en una casa al fondo del pueblo. Me dio indicaciones sin muchas ganas y señaló con la cabeza, evitando hacer contacto visual por mucho tiempo. Cuando salí, noté algo que no había visto al llegar. Todos llevaban collares hechos de huesos pequeños. No eran adornos finos ni trabajados. Eran toscos, irregulares, como si alguien los hubiera armado sin cuidado, usando lo que tenía a la mano. Al principio pensé que era algún tipo de tradición local, algo cultural, tal vez simbólico. En varios pueblos de la sierra hay costumbres que uno no entiende de inmediato, y decidí no darle importancia. Pero mientras caminaba hacia la casa donde supuestamente me quedaría, noté que los collares no eran iguales. Algunos eran más largos, otros más cortos, y algunos parecían más recientes. Esa diferencia me dio una sensación rara, como si hubiera algún tipo de jerarquía o significado detrás de ellos que no era evidente a simple vista. La casa donde me alojé estaba en una esquina apartada, medio deteriorada, con una puerta de madera que rechinaba al abrirse. El hombre que me recibió apenas habló, solo me mostró el cuarto y me dijo cuánto costaba por noche. Acepté sin discutir, porque no tenía otra opción. El cuarto era pequeño, con una cama dura y una ventana que daba hacia el monte. Desde ahí se veía una parte del cerro, cubierta de árboles y una especie de abertura oscura a lo lejos, como si fuera una cueva. Esa primera noche no pude dormir bien. Había un ambiente extraño, como si el aire fuera más denso de lo normal. Escuché pasos afuera en varias ocasiones, pero cuando me asomaba por la ventana, no veía a nadie. En algún momento, cerca de la madrugada, noté algo más inquietante. Varias personas caminaban en silencio hacia el monte, en dirección a esa abertura oscura. Ninguno hablaba, ninguno volteaba, solo avanzaban con la cabeza baja, como si supieran exactamente a dónde iban. ¿Y por qué? A la mañana siguiente, traté de actuar como si nada, aunque la imagen de esas personas caminando en silencio seguía clavada en mi cabeza. Salí a recorrer el pueblo con la intención de entender mejor cómo vivían, pero había algo que no encajaba. Nadie hablaba más de lo necesario, y cuando lo hacían era en voz baja, casi como si temieran que alguien más los escuchara. Incluso los niños parecían diferentes, serios, sin esa inquietud normal de su edad. Todos, sin excepción, llevaban esos collares de hueso colgando del cuello. Decidí regresar a la tienda para comprar algo de comer y tratar de sacar información. La misma señora estaba ahí, acomodando unas cosas.
Le pregunté sobre las caminatas nocturnas, intentando sonar casual, pero en cuanto mencioné el tema, su expresión cambió. No respondió de inmediato. Se quedó quieta, con la mirada fija en la mesa, y luego me dijo que en ese pueblo había costumbres que no eran asunto de los de fuera. Su tono no fue agresivo, pero sí definitivo, como una advertencia disfrazada. Esa respuesta solo hizo que mi inquietud creciera. Pasé el resto del día observando, tratando de notar patrones. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más perturbador. No había gente mayor en el pueblo. Había adultos, sí, pero ninguno parecía superar cierta edad. Tampoco vi enfermos ni personas débiles. Todos tenían un aspecto relativamente sano, aunque cargaban esa tensión constante en el rostro. Era como si el tiempo se detuviera en cierto punto para ellos, o como si algo evitara que envejecieran más allá de un límite. Al caer la tarde, el ambiente cambió de forma más evidente. Las puertas comenzaron a cerrarse temprano y la gente dejó de salir. El silencio se volvió más pesado que la noche anterior. Desde mi cuarto, volví a mirar hacia el monte. La abertura en el cerro parecía más oscura que antes, casi como si absorbiera la poca luz que quedaba. No sabía por qué, pero no podía dejar de verla. Había algo en ese lugar que me jalaba la atención, algo que me hacía sentir que ahí estaba la respuesta a todo. Esa noche decidí no quedarme con la duda. Esperé hasta que el pueblo quedó completamente en silencio, y cuando calculé que debía ser cerca de la medianoche, salí con cuidado. El aire estaba frío, y cada paso que daba sobre la tierra parecía hacer más ruido del que debería. Caminé siguiendo el mismo rumbo que había visto la noche anterior. No pasó mucho tiempo antes de ver nuevamente a las personas, avanzando en fila, en completo silencio, todos con sus collares brillando ligeramente bajo la luz de la luna. Me escondí entre los árboles para observar sin ser visto. El grupo se detuvo frente a la cueva. Nadie hablaba, nadie se movía más de lo necesario. Entonces, dos hombres sacaron a alguien de entre ellos. Era un joven, no mayor que yo, con las manos atadas y la mirada perdida. No gritaba ni se resistía. Lo colocaron frente a la entrada oscura y todos dieron un paso atrás al mismo tiempo. Fue en ese momento cuando entendí que lo que estaba a punto de pasar no era ninguna tradición simbólica. El silencio se volvió insoportable mientras todos miraban hacia la entrada de la cueva. Yo apenas respiraba tratando de no hacer ruido entre los árboles. El joven seguía de pie, inmóvil, como si ya hubiera aceptado su destino. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos y entonces escuché algo. No fue un rugido ni un grito, sino un arrastre, como si algo pesado se moviera sobre piedra húmeda. El sonido venía desde lo más profundo de la cueva, avanzando lentamente hacia la entrada, y con cada segundo el ambiente se volvía más frío. Lo que salió no lo puedo describir completamente sin que suene exagerado, pero no parecía un animal común. Su forma era irregular, como si estuviera mal hecha, con extremidades demasiado largas que se doblaban en ángulos raros. No corría ni se abalanzaba de inmediato. Se acercó despacio, como si disfrutara el momento. Nadie en el grupo reaccionó, nadie intentó huir. Era como si todos supieran exactamente lo que iba a pasar. Yo sentía el cuerpo entumecido, paralizado por el miedo, pero incapaz de apartar la mirada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el joven finalmente reaccionó, pero no gritó. Solo soltó un sonido ahogado, como si el miedo le hubiera quitado la voz. La criatura se movió de golpe, rápida, y en cuestión de segundos todo terminó. No hubo lucha real, solo un movimiento brutal y seco. Lo que quedó fue algo que preferiría no haber visto nunca. Nadie corrió, nadie lloró. Después de unos momentos, los mismos hombres se acercaron con calma, recogiendo lo que quedaba con una naturalidad que me revolvió el estómago. Fue entonces cuando entendí los collares. No eran decorativos ni simbólicos, eran restos,
fragmentos de quienes habían sido entregados antes. Cada persona cargaba literalmente con parte de los anteriores. Sentí un nudo en la garganta y un impulso inmediato de salir corriendo, de largarme de ese lugar sin mirar atrás. Pero cuando di un paso hacia atrás, una rama crujió bajo mi pie. El sonido fue pequeño, pero suficiente. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo, en una sincronía tan perfecta que me heló la sangre. No intenté fingir ni esconderme más. Corrí como nunca lo había hecho, sin importar hacia dónde, solo alejándome de ese lugar. Escuchaba pasos detrás de mí, no rápidos, pero constantes. No gritaban, no me llamaban, solo me seguían. Logré llegar al cuarto. Cerré la puerta y empujé lo que encontré para bloquearla. Pasé el resto de la noche despierto, con el corazón golpeándome el pecho, esperando que en cualquier momento intentaran entrar. Pero no lo hicieron. Y eso fue lo que más miedo me dio. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, ya estaban ahí. No hubo persecución ni violencia. Solo estaban parados frente a la casa, mirándome. El hombre que me había rentado el cuarto se acercó con un cuchillo pequeño en la mano. No dijo nada. Dos más me sujetaron antes de que pudiera reaccionar. Sentí el filo entrar en mi pecho, no profundo, pero sí lo suficiente para dejar una marca clara. No fue un ataque para matarme, fue algo peor. Cuando me soltaron, entendí sin que nadie lo dijera. Ya me habían elegido. No me dejaron encerrado ni vigilado después de eso. Podía moverme por el pueblo como si nada hubiera pasado, pero todos sabían lo mismo que yo. La marca en mi pecho ardía constantemente, como si el corte nunca terminara de cerrar. Cada vez que alguien me veía, bajaba la mirada o se apartaba del camino. No era rechazo, era algo peor: resignación. Pasé ese día en automático, tratando de pensar cómo salir, cómo escapar antes de que llegara la siguiente luna llena, aunque en el fondo ya sospechaba que no iba a ser tan sencillo. Intenté irme esa misma tarde. Caminé hacia el camino por donde había llegado, sin despedirme de nadie. Al principio todo parecía normal, pero después de un rato me di cuenta de algo extraño. El paisaje no cambiaba. Caminaba y caminaba, pero los mismos árboles, las mismas piedras, incluso un tronco partido que había visto antes, volvían a aparecer. Era como estar atrapado en un círculo. El sol empezó a bajar y el miedo regresó con más fuerza. No importaba cuánto avanzara. No lograba salir de los límites del pueblo. Regresé agotado cuando ya estaba oscuro. Nadie me dijo nada, pero tampoco hizo falta. Esa noche no salí. No me asomé, no quise ver nada más. Me quedé sentado en la cama, con la espalda contra la pared, esperando. No sabía exactamente cuánto tiempo faltaba, pero lo sentía cerca. La herida en mi pecho latía al ritmo de mi pulso, cada vez más fuerte, como si algo dentro de mí respondiera a algo que venía de afuera. No dormí, solo esperé a que la noche terminara, con una desesperación que nunca había sentido antes. Los días siguientes fueron iguales. Nadie hablaba del tema, pero todo giraba alrededor de eso. Noté que algunas personas evitaban acercarse demasiado a mí, como si la marca fuera contagiosa o maldita. Otras, en cambio, me observaban con una mezcla de lástima y alivio. Entendí por qué. Mientras yo estuviera ahí, ellos estaban a salvo. Esa era la única regla que importaba en ese lugar. No se trataba de tradición ni de creencias. Era supervivencia, simple y directa, sostenida por algo que ninguno de ellos podía controlar. La noche llegó sin aviso claro, pero el ambiente cambió igual que la primera vez. El aire se volvió más frío, más pesado. No intenté esconderme ni correr. Sabía que no serviría de nada. Cuando escuché los pasos afuera, me levanté y salí por mi cuenta. El pueblo entero ya estaba en movimiento, caminando hacia el monte en ese mismo silencio enfermizo. Esta vez no me resistí cuando me colocaron al frente. Sentía el corazón acelerado,
pero también una especie de vacío, como si mi cuerpo ya hubiera aceptado lo inevitable. No recuerdo el momento exacto en que la criatura salió de la cueva esa última vez. Lo que sí recuerdo es el sonido, ese arrastre lento acercándose otra vez. Cerré los ojos por un instante, esperando el final, pero algo cambió. Gritos, movimiento desordenado. Cuando abrí los ojos, vi que la criatura se había lanzado sobre varias personas, no solo sobre mí. El caos rompió esa calma artificial. Aproveché ese momento para correr sin detenerme. No supe cómo, pero esta vez el camino sí me sacó del pueblo. Nunca volví, pero la cicatriz sigue ahí, y a veces, en las noches, vuelve a arder como si algo todavía me estuviera buscando. Hola, Nero. Me llamo Verónica Salas y soy periodista. Llevo años cubriendo temas que otros prefieren evitar, y esta historia empezó como una más, aunque terminó marcándome de una forma que todavía me cuesta explicar con calma. Llegué a un pueblo en Michoacán del que casi no había registros recientes, salvo por notas aisladas sobre desapariciones que no encajaban entre sí. Nadie parecía querer hablar, y quienes lo hacían cambiaban detalles o se contradecían. Desde el primer día sentí una resistencia rara, como si mi sola presencia incomodara, pero lo atribuí al típico rechazo hacia alguien que viene a escarbar lo que otros quieren dejar enterrado. El camino hacia el pueblo era largo, lleno de curvas y tramos de terracería donde la señal desaparecía por completo. Recuerdo haber llegado poco antes del anochecer, cuando la luz ya estaba bajando y todo adquiría ese tono opaco que vuelve difíciles las distancias. Las casas estaban separadas entre sí, muchas con cercas improvisadas y patios descuidados. No había niños jugando ni gente en las calles, solo puertas cerradas y ventanas cubiertas. Me hospedé en una pequeña habitación que rentaba una señora mayor, quien evitaba sostenerme la mirada y respondía lo mínimo necesario, como si hablar de más pudiera traerle consecuencias. Al día siguiente comencé a preguntar por los casos de desaparición, llevando conmigo una libreta, una grabadora y la experiencia de saber cuándo alguien oculta algo. Sin embargo, aquí era distinto. No se trataba de evasivas normales, sino de un silencio casi coordinado. Las familias afectadas se limitaban a decir que sus parientes se habían ido o que el monte se los había llevado, frases que repetían con una naturalidad inquietante. Cuando intentaba profundizar, bajaban la voz o simplemente se retiraban. Esa repetición me llamó la atención, no por lo que decía, sino por la forma en que todos parecían aceptar esa explicación sin cuestionarla. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños detalles que no aparecían en los relatos oficiales. Había caminos poco transitados que se internaban en el monte, algunos marcados con objetos extraños colgados en ramas, como si señalaran rutas específicas. También encontré restos de fogatas recientes en zonas donde no tendría sentido reunirse por la noche. Lo más inquietante era la sensación constante de ser observada. No veía a nadie, pero en más de una ocasión sentí que alguien se ocultaba apenas volteaba. Era una presencia sutil, persistente, que me acompañaba incluso cuando regresaba a mi cuarto y cerraba la puerta con seguro. Intenté comunicarme con autoridades locales, pero la respuesta fue lenta y poco útil. Me dijeron que no había denuncias formales suficientes para iniciar investigaciones serias, lo cual no coincidía con lo que yo ya había reunido. Decidí entonces seguir por mi cuenta, enfocándome en los patrones, fechas, lugares, edades. Había coincidencias claras que apuntaban a zonas específicas del monte, particularmente en áreas donde la vegetación era más densa y el acceso más complicado. Algo ocurría ahí, algo que no estaba siendo reportado.
Y aunque todavía no tenía pruebas concretas, la intuición me decía que estaba más cerca de lo que muchos querían admitir. Fue una tarde, mientras revisaba mis notas afuera de la casa donde me hospedaba, cuando escuché por primera vez el nombre que nadie mencionaba directamente. No vino de una conversación abierta, sino de un susurro entre dos personas que no sabían que yo estaba cerca. Apenas lo dijeron, bajaron la voz aún más y se alejaron. No alcancé a oír todo, pero sí lo suficiente para entender que no hablaban de una persona común. Lo llamaban de una forma que sonaba antigua, casi como si perteneciera a algo más viejo que el propio pueblo. Desde ese momento supe que mi investigación acababa de entrar en un terreno mucho más peligroso. Pasé esa noche revisando cada nota que había tomado, tratando de encontrar alguna referencia previa a ese nombre que había escuchado entre susurros. No apareció en registros oficiales ni en artículos viejos, pero sí encontré algo curioso en testimonios indirectos. Varias personas evitaban hablar del monte después de cierta hora, como si existiera un límite implícito que nadie se atrevía a cruzar. Decidí salir temprano al día siguiente, antes de que el sol estuviera en lo más alto, para seguir uno de los senderos que había marcado en mi mapa. Llevaba mi cámara, grabadora, y una sensación creciente de que estaba a punto de encontrar algo importante. El sendero era más estrecho de lo que parecía desde lejos, cubierto por ramas bajas y tierra húmeda que dificultaba avanzar con rapidez. Conforme me internaba, el sonido del pueblo desaparecía por completo, reemplazado por un silencio pesado, interrumpido solo por hojas moviéndose sin viento aparente. Caminé durante más de una hora, guiándome por marcas en los árboles que coincidían con lo que había visto antes. No eran señales naturales, alguien las había hecho deliberadamente. A mitad del recorrido empecé a notar un olor extraño, dulce pero en descomposición, como fruta podrida mezclada con algo más difícil de identificar. Seguí ese olor hasta que el sendero se abrió en una especie de claro irregular. Lo primero que vi fue una estructura improvisada, hecha con ramas, telas sucias y objetos que parecían haber sido colocados con intención ritual. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. No tardé en darme cuenta de que aquello no era un simple altar simbólico. Había restos orgánicos, huesos, fragmentos de ropa y manchas oscuras que no necesitaban explicación. Lo más perturbador era que nada parecía viejo. Todo tenía un aspecto reciente, como si hubiera sido utilizado apenas unos días antes. Encendí la grabadora casi por instinto, documentando cada detalle con la voz más estable que pude mantener. Mientras recorría el lugar, encontré algo que confirmó mis peores sospechas. Objetos personales claramente identificables, algunos con nombres escritos, otros con fotografías parcialmente dañadas. No se trataba de un mito ni de historias exageradas. Había personas reales involucradas, y lo que estaba viendo no tenía nada de antiguo o abandonado. Sentí un escalofrío al pensar que, si esto seguía activo, entonces alguien debía estar viniendo aquí con frecuencia, posiblemente durante la noche. Decidí tomar algunas fotografías más antes de irme, consciente de que permanecer ahí demasiado tiempo no era buena idea. Mientras ajustaba el encuadre de una de las tomas, escuché algo a la distancia. No era un animal, ni el sonido común del monte. Era más pesado, irregular, como algo que se arrastraba entre la maleza. Me quedé completamente quieta, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo por unos segundos y luego continuó, más cerca. Apagué la grabadora y guardé la cámara lentamente, tratando de no hacer ruido, mientras mi mente intentaba convencerse de que había una explicación lógica. No esperé a confirmar qué era. Comencé a retroceder con cuidado, sin darle la espalda al claro, sintiendo que algo más estaba ahí conmigo. El olor se intensificó por un momento y tuve la certeza de que no provenía solo del altar.
Cuando finalmente me giré para salir del sendero, caminé lo más rápido que pude sin correr. No me detuve hasta que el sonido desapareció por completo y el aire volvió a sentirse normal. Al llegar al pueblo, nadie me preguntó nada, pero varias miradas se clavaron en mí de una forma distinta, como si ya supieran exactamente a dónde había ido. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el altar y ese sonido arrastrándose entre los árboles, demasiado pesado para ser un animal común. Decidí revisar el material que había grabado, esperando encontrar algo que me ayudara a entender mejor lo que estaba pasando. El audio era claro al principio, mi voz describiendo lo que veía, pero en ciertos momentos se colaba un ruido de fondo que no recordaba haber escuchado en el lugar. Era un arrastre lento, acompañado de algo que sonaba como respiración húmeda, irregular, demasiado cercana al micrófono como para haber estado lejos. A la mañana siguiente intenté actuar con normalidad, pero algo ya había cambiado. La señora que me rentaba el cuarto apenas me dirigió la palabra, y cuando lo hizo fue solo para decirme que no debía salir esa noche. No lo dijo como consejo, sino como advertencia. Noté también que varias personas evitaban cruzarse conmigo directamente, y quienes lo hacían sostenían la mirada solo unos segundos antes de apartarla con incomodidad. Esa reacción no era miedo común, era reconocimiento. Como si mi presencia ya estuviera asociada con algo que ellos entendían perfectamente y yo apenas comenzaba a descubrir. Pasé el día organizando mis notas y preparando un reporte preliminar. Tenía suficiente material para demostrar que las desapariciones no eran casos aislados, pero todavía faltaba la pieza clave que conectara todo. Sabía que regresar al monte era arriesgado, pero también que no hacerlo significaba quedarme a medias. Esperé hasta que el sol comenzó a ocultarse, cuando el pueblo volvía a ese estado de silencio incómodo. Tomé mi cámara, la grabadora y una linterna y salí sin decirle a nadie. Nadie intentó detenerme. Eso fue lo que más me inquietó. El camino se sentía distinto de noche. Cada sonido parecía amplificado y la oscuridad entre los árboles era tan densa que la linterna apenas lograba abrirse paso. Avancé siguiendo las mismas marcas, pero ahora todo parecía más cercano, más opresivo. No tardé en percibir nuevamente ese olor, más intenso que antes, casi insoportable. Cuando llegué al claro, supe de inmediato que no estaba sola. El altar había cambiado. Había más restos, más objetos y algo más grande en el centro, cubierto parcialmente por telas húmedas. El aire estaba cargado y el silencio era absoluto, como si el monte entero estuviera conteniendo algo. Entonces lo escuché otra vez, más cerca, mucho más cerca. No venía de un solo punto, sino que parecía rodearme lentamente. Apagué la linterna por instinto, quedándome en completa oscuridad, tratando de ubicar el origen del sonido. Fue un error, porque en esa oscuridad algo comenzó a moverse frente a mí, bloqueando la poca luz que entraba desde arriba. No lo vi claramente al principio, pero su tamaño era imposible de ignorar. Una masa irregular, cubierta de algo que colgaba, que se desplazaba con un arrastre pesado, como si llevara un peso muerto consigo. Cuando finalmente distinguí su forma, sentí que el cuerpo me dejaba de responder por un segundo. Era una figura enorme, deformada, cubierta de piel suelta que colgaba en capas, moviéndose con cada paso lento. No caminaba de forma normal. Se desplazaba arrastrando lo que parecían cuerpos, uno o más, imposibles de contar en ese momento. El sonido que había escuchado todo el tiempo venía de ahí, del roce contra la tierra, de esa respiración húmeda, cercana, casi humana, pero no del todo. No era una historia, no era una creencia. Esa cosa existía y estaba justo frente a mí. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil, viendo cómo esa cosa avanzaba lentamente frente al altar.
Mi mente intentaba procesarlo como si fuera un animal, algo que pudiera encajar en una explicación lógica, pero cada movimiento lo hacía más imposible. Uno de los cuerpos que arrastraba golpeó una piedra y el sonido seco me sacó del trance. Di un paso hacia atrás, apenas perceptible, pero suficiente. La criatura se detuvo. No volteó de inmediato, pero su respiración cambió, como si hubiera detectado algo fuera de lugar. Sentí como el miedo me recorría completo, paralizándome de una forma que nunca había experimentado antes. Intenté retroceder otra vez con más cuidado, pero esta vez el suelo cedió ligeramente bajo mi pie. El crujido fue mínimo, pero en ese silencio absoluto sonó como un golpe. La figura giró. No fue un movimiento rápido, sino pesado, deliberado. Cuando finalmente quedó orientada hacia mí, pude ver algo que no había notado antes. Entre las capas de piel colgante había espacios donde se distinguían rostros, o lo que quedaba de ellos, como si estuvieran adheridos, formando parte de su cuerpo. No grité, no pude. Mi cuerpo reaccionó antes que mi voz y corrí sin pensar en dirección opuesta. No llegué lejos. Apenas había avanzado unos metros cuando varias luces se encendieron entre los árboles. Linternas, voces bajas, firmes, acercándose rápido. Me rodearon antes de que pudiera reaccionar. Eran habitantes del pueblo, al menos 6, todos con la misma expresión tensa. Nadie parecía sorprendido de verme ahí. Uno de ellos me quitó la cámara sin decir palabra. Otro apagó mi linterna. Intenté explicar, exigir respuestas, pero no me dejaron hablar. Me sujetaron de los brazos con fuerza, llevándome de regreso al claro. Fue entonces cuando entendí que no estaban ahí para ayudarme, sino porque ya sabían exactamente lo que iba a pasar. Me ataron las manos con una cuerda áspera, demasiado apretada, mientras me obligaban a arrodillarme frente al altar. Nadie levantaba la voz. Todo lo hacían en silencio, con una precisión que indicaba que no era la primera vez. Alcancé a escuchar una frase entre ellos, dicha casi en susurro pero clara. Necesitaban otra ofrenda completa. No hablaban con devoción, ni con respeto. Era miedo, un miedo profundo, aprendido, que los obligaba a seguir con ese ritual sin cuestionarlo. Miraban a la criatura sin atreverse a sostener la vista, como si supieran que cualquier error podía convertirlos en lo siguiente que arrastraría. La cosa se acercó más, arrastrando ese peso muerto que dejaba un rastro oscuro en la tierra. El olor era insoportable y la cercanía hacía que cada sonido se sintiera dentro de mi cabeza. Cerré los ojos por un segundo, esperando lo inevitable, pero algo cambió. Se detuvo justo frente a mí, no me tocó, no de inmediato. Escuché cómo uno de los hombres hablaba, con voz temblorosa, como si estuviera negociando. Hubo un silencio largo, denso. Luego, la criatura se movió ligeramente hacia un lado, como rechazando algo. Los murmullos comenzaron entre ellos, nerviosos, desordenados. Lo que pasó después fue rápido. La tensión se rompió cuando uno de ellos intentó acercarse más de la cuenta. La reacción de la criatura fue inmediata. El sonido que siguió no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, y el caos se desató en segundos. Aproveché ese momento para soltarme parcialmente, lastimándome las manos, pero logrando liberarme lo suficiente para correr sin mirar atrás. No me detuve hasta salir del monte. A la mañana siguiente me fui del pueblo sin despedirme. Publiqué todo lo que tenía, pero nadie quiso investigar más a fondo. Y hasta hoy sigo sin poder olvidar que por alguna razón esa cosa decidió que yo no era una ofrenda aceptable. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero?
Me llamo Julián Ortega y lo que voy a contar lo traigo atorado desde hace años, como una espina que no sale y que tampoco se deja olvidar. Yo trabajaba de albañil, de esos que agarran lo que caiga mientras paguen bien y no pidan papeles. Así fue como llegué a un templo viejo en Chiapas, metido entre monte espeso, lejos de cualquier camino marcado. No era turístico ni tenía letreros, parecía más bien escondido a propósito. Desde el primer día sentí que ese lugar no quería que estuviéramos ahí, aunque en ese momento no supe explicar por qué. El templo estaba en ruinas, con paredes comidas por la humedad y raíces atravesando la piedra como si la selva lo estuviera reclamando poco a poco. Nos dijeron que era un proyecto privado, que no hiciéramos preguntas y que todo lo que encontráramos se reportara directo con los encargados. Éramos 6 trabajadores en total, todos acostumbrados a condiciones pesadas, pero ahí el ambiente se sentía distinto, más denso. No era solo el calor ni los insectos, era una sensación constante de estar siendo observado. Nadie lo decía en voz alta, pero se notaba en las miradas y en la forma en que trabajábamos, siempre atentos a cualquier ruido. Nos instalamos en un campamento improvisado a unos metros del templo, con lonas, herramientas y una cocina básica. Las noches eran especialmente incómodas, no por el clima, sino por los sonidos del monte. No eran los típicos de animales o viento, eran pausas largas seguidas de crujidos secos, como pasos mal medidos. A veces alguien se despertaba sin razón clara y se quedaba en silencio, escuchando. Nadie quería ser el primero en admitir que algo no cuadraba. Yo trataba de ignorarlo, enfocándome en el trabajo, porque el pago era mucho mejor que cualquier otra obra en la que hubiera estado antes. El trabajo principal consistía en excavar dentro del templo, justo en lo que parecía haber sido el centro ceremonial. Había una especie de losa grande, diferente al resto del piso, como si hubiera sido colocada después. Los ingenieros que nos supervisaban parecían más interesados en eso que en la estructura completa. Nos dieron herramientas más específicas para esa área y nos pidieron avanzar con cuidado, pero sin detenernos. Era raro, porque normalmente en sitios antiguos hay arqueólogos o algún tipo de especialista, pero aquí no había nadie de eso. Solo nosotros y esos hombres que evitaban responder cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Conforme avanzábamos, la tierra debajo de la losa se volvía más compacta, como si no hubiera sido removida en muchísimo tiempo. No encontramos cerámica ni restos comunes, nada que indicara actividad cotidiana. Eso empezó a inquietarnos, porque lo normal es hallar algo, aunque sea fragmentos. Aquí no había nada, solo tierra dura y un olor leve, difícil de describir, que no era exactamente a humedad ni a descomposición. Era algo más viejo, más encerrado. Uno de los compañeros comentó en voz baja que parecía que estábamos desenterrando algo que no debía tocarse, pero nadie siguió la conversación. El tercer día, al caer la tarde, logramos aflojar una parte de la losa. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En los bordes, apenas visibles entre la tierra, había marcas talladas. No eran adornos ni patrones comunes, eran símbolos irregulares, como hechos con prisa o con intención de cerrar algo más que decorar. Sentí un escalofrío que no pude explicar, incluso con el calor pegando fuerte. Los supervisores se acercaron de inmediato cuando lo vieron, y por primera vez sus caras dejaron de ser neutrales. Ahí fue cuando entendí que ellos ya sabían lo que estábamos a punto de encontrar. Al día siguiente empezamos más temprano de lo normal, todavía con la luz apenas filtrándose entre los árboles. Los supervisores ya estaban ahí, esperando, como si no se hubieran ido en toda la noche. Nos indicaron que termináramos de retirar la losa ese mismo día, sin pausas largas y sin desviarnos del área marcada. Nadie protestó, pero el ambiente se sentía más tenso que antes.
Cada golpe de herramienta resonaba distinto, como si el suelo debajo estuviera hueco. Conforme avanzábamos, ese olor raro se hizo más fuerte, más penetrante, y empezaba a provocar náuseas, aunque ninguno quiso detenerse para no meterse en problemas. Cuando por fin logramos mover la losa por completo, descubrimos una abertura rectangular, perfectamente delimitada, como una entrada sellada durante mucho tiempo. No era un simple hueco, era una especie de acceso construido con intención. Había escalones de piedra que descendían en la oscuridad, cubiertos de tierra compactada. El aire que salió de ahí estaba caliente y seco, completamente distinto al ambiente húmedo de afuera. Uno de los compañeros escupió a un lado y dijo que eso no estaba bien, que ese aire no debía sentirse así después de tantos años cerrado. Nadie respondió, pero todos pensamos lo mismo en ese momento. Nos dieron lámparas y nos ordenaron bajar. No había opción de negarse, así funcionaban esos trabajos. Bajé entre los primeros, sintiendo cómo el espacio se cerraba alrededor conforme descendíamos. Las paredes eran lisas, sin raíces, sin grietas, como si nada hubiera logrado penetrar ahí durante siglos. El sonido de nuestras botas contra los escalones era seco, demasiado claro. Al llegar al fondo, encontramos un pasillo corto que terminaba en una cámara sellada, con una puerta de piedra más pequeña, cubierta de los mismos símbolos que habíamos visto arriba. Pero aquí estaban más definidos, más marcados, como si alguien hubiera querido asegurarse de que permanecieran visibles. Los supervisores bajaron poco después, visiblemente alterados aunque intentaban disimularlo. Nos indicaron que retiráramos la puerta con cuidado, sin dañarla demasiado. Era pesada, pero no imposible de mover entre varios. Mientras trabajábamos, uno de mis compañeros empezó a decir que escuchaba algo, como un roce leve desde el otro lado. Pensamos que eran nervios, que el encierro estaba afectándonos. Pero entonces yo también lo escuché. No era constante, era intermitente, como si algo se moviera despacio, apenas tocando la piedra desde adentro. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos empezamos a apresurarnos sin que nos lo pidieran. Cuando la puerta finalmente cedió, no cayó de golpe. Se abrió apenas lo suficiente para dejar pasar un hilo de oscuridad más densa que la que ya nos rodeaba. Las lámparas no lograban iluminar bien el interior, como si la luz se absorbiera. El olor se volvió insoportable en ese punto. Ya no era solo viejo, era algo que hacía arder la garganta al respirarlo. Uno de los supervisores ordenó que ampliáramos la abertura y lo hicimos, aunque las manos ya no respondían igual. Había una presión extraña en el aire, como si estuviéramos entrando a un lugar donde no se debía respirar. Cuando por fin pudimos abrir completamente, la cámara reveló paredes cubiertas de esos símbolos, de piso a techo. No había objetos visibles, ni restos humanos, ni ofrendas como uno esperaría en un sitio así. Solo ese espacio cerrado, demasiado limpio para haber estado sellado tanto tiempo. Fue entonces cuando uno de los compañeros soltó la herramienta y dijo que ya no quería seguir. Nadie lo juzgó, pero antes de que pudiera subir las escaleras, uno de los supervisores lo detuvo con una mirada dura y una sola frase: nadie se iba hasta terminar el trabajo. Ahí entendí que no solo era excavación lo que querían. Nos obligaron a entrar a la cámara uno por uno, alumbrando cada rincón aunque no hubiera nada visible que justificar. El aire era tan pesado que respirar se sentía como jalar polvo caliente directo a los pulmones. Mis manos temblaban sin control, no por miedo claro, sino por una sensación física que no había sentido antes, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no entendía. Uno de los compañeros empezó a rezar en voz baja, casi murmurando, mientras avanzábamos. Nadie se burló, nadie dijo nada. En ese punto, cualquier cosa que ofreciera algo de control sobre la situación era bienvenida, aunque fuera puro instinto.
Los símbolos en las paredes parecían cambiar dependiendo del ángulo de la luz. No era que se movieran, pero costaba mantenerlos fijos con la mirada. A ratos parecían líneas sin sentido y luego tomaban formas que daban la impresión de representar figuras torcidas, incompletas. Uno de los supervisores comenzó a tomar fotos con rapidez, como si estuviera documentando algo que llevaba tiempo esperando encontrar. En contraste, nosotros solo queríamos salir de ahí. El silencio era absoluto, tanto que el sonido de la respiración ajena se volvía molesto, exagerado. Fue entonces cuando algo golpeó suavemente desde el interior de una de las paredes. Nos quedamos inmóviles. El golpe no fue fuerte, pero sí claro, seco, como si algo hubiera tocado la piedra desde el otro lado. Nadie habló. Pasaron unos segundos que se sintieron largos y volvió a ocurrir, esta vez un poco más marcado. Uno de los compañeros dejó caer la lámpara por el susto y la luz rodó por el suelo, creando sombras que se deformaban en las paredes llenas de símbolos. Fue en ese momento cuando escuchamos algo más, un sonido húmedo, lento, como si algo estuviera deslizándose en un espacio demasiado estrecho. Ya no había duda de que no estábamos solos ahí abajo. Los supervisores no mostraron sorpresa. Eso fue lo peor de todo. En lugar de ordenar que saliéramos, nos exigieron que golpeáramos una sección específica del muro justo donde los símbolos estaban más concentrados. Nos negamos al principio, pero la presión fue inmediata. No eran amenazas directas, pero estaba claro que no nos dejarían subir si no obedecíamos. Con manos torpes, comenzamos a golpear la piedra. Cada impacto hacía que el sonido detrás del muro se volviera más activo, más cercano. Era como si nuestros golpes estuvieran marcando el ritmo de algo que se despertaba poco a poco del otro lado. La pared cedió más rápido de lo esperado. No se rompió en pedazos grandes, sino que se abrió como si estuviera más delgada de lo que parecía. Detrás no había otra cámara como esperábamos, sino un espacio irregular, oscuro, que no parecía construido. El aire que salió de ahí era aún más caliente, casi quemaba la piel. Y entonces lo vimos. No completamente, no de forma clara, pero suficiente para entender que no era algo humano. Era una forma pegada a la superficie interna, como si hubiera estado contenida por la piedra misma, moviéndose de manera antinatural, sin una estructura definida que pudiéramos reconocer. Uno de mis compañeros gritó y trató de correr hacia las escaleras. No llegó ni a la mitad del pasillo. Algo salió de esa abertura con una velocidad imposible de seguir con la vista. No hubo sangre en el momento, no hubo ruido claro, solo un movimiento seco y luego silencio. Cuando logramos reaccionar, él ya no estaba donde había estado un segundo antes. Solo quedó su casco rodando lentamente por el suelo. Los supervisores dieron la orden de salir de inmediato, pero ya era tarde. Algo había cruzado ese límite, y lo sabíamos sin necesidad de verlo completo. Subimos las escaleras casi tropezándonos, empujándonos sin importar quién quedaba atrás. El aire afuera se sintió diferente, pero no como alivio, sino como si algo hubiera cambiado sin que pudiéramos señalar exactamente qué. Uno de los supervisores empezó a dar órdenes apresuradas, diciendo que nadie se separara y que permaneciéramos en el campamento hasta nuevo aviso. Ya no fingían calma. Sus manos temblaban, igual que las nuestras. Miré hacia la entrada del templo y por un momento juré que algo se movía en la oscuridad del descenso. Pero cuando enfoqué bien la vista, no había nada visible. Aún así, nadie quiso acercarse otra vez. Esa noche, nadie durmió. Nos quedamos sentados alrededor de una lámpara, en silencio, escuchando cualquier sonido que viniera del templo o del monte. No hablamos de lo que vimos, pero todos sabíamos que había cruzado algo que no debía salir. Cerca de la medianoche, el primero en notar que faltaba alguien fue Mateo, uno de los más callados. Pensamos que se había alejado a orinar o algo así, pero no respondió cuando lo llamamos. Uno de los supervisores
Tomó una linterna y salió a buscarlo, acompañado por otro. Pasaron varios minutos sin que regresaran y el silencio empezó a sentirse más pesado que antes. Cuando finalmente volvieron, no dijeron nada al principio, solo hicieron señas para que nos acercáramos. Caminamos unos metros hacia el borde del campamento, donde la vegetación era más densa. Ahí fue donde lo vimos. Mateo estaba colgado de una rama gruesa, suspendido de una forma que no tenía sentido. Su cuerpo no tenía piel, no había sangre esparcida, no había señales de lucha alrededor. Era como si lo hubieran colocado cuidadosamente, como si fuera un mensaje. Nadie gritó, nadie se movió. El shock fue tan seco que nos dejó congelados, mirando algo que no podíamos procesar por completo. Los supervisores intentaron mantener el control, diciendo que teníamos que irnos al amanecer, que nadie se separara bajo ninguna circunstancia. Pero ya no confiábamos en ellos. Era evidente que sabían más de lo que nos habían dicho desde el principio. Uno de los compañeros comenzó a reclamarles, exigiendo respuestas, pero no obtuvo nada claro, solo evasivas y órdenes. Esa fue la primera vez que pensé que no habíamos sido contratados solo para excavar, sino para abrir algo que ellos no podían o no querían tocar directamente. Nosotros éramos la herramienta y también el riesgo calculado que estaban dispuestos a perder. El resto de la noche transcurrió lento, interminable. Se escuchaban ruidos alrededor, pasos entre la maleza, movimientos que no correspondían a animales comunes. Nadie se atrevió a investigar. Permanecimos juntos hasta que comenzó a clarear. En cuanto hubo suficiente luz, recogimos lo indispensable y nos fuimos sin esperar instrucciones. Los supervisores no nos detuvieron. De hecho, parecían más interesados en quedarse cerca del templo que en asegurarse de que no habláramos. Caminamos durante horas hasta encontrar camino hacia un poblado, sin voltear atrás. Nadie volvió a mencionar el pago, ni el trabajo, ni nada de lo ocurrido. Nunca regresé a Chiapas después de eso. Con el tiempo supe que el sitio fue cerrado completamente, sin registros oficiales de excavación ni reportes públicos, como si nunca hubiera existido. A veces me pregunto cuántos más sabían lo que había ahí abajo y cuántos habrán hecho lo mismo antes que nosotros. No creo que esa cosa nos haya seguido, pero tampoco creo que se haya quedado quieta. Lo que sí tengo claro es que no era algo que estuviera atrapado por accidente, y nosotros fuimos los que le abrimos el camino, aunque nunca nos dijeron para qué. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.